del 13 en adelante, que dice así: y le presentaban niños para que los tocaran, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Vino una pregunta y se fue triste. Y aquí dice el mensaje que le faltaba una cosa a él. Pero vamos a titular este mensaje: ¿cuántas cosas nos faltan a nosotros? ¿Cuántas te faltan a ti? ¿Cuántas me faltan a mí en el ministerio, en la obra del Señor? Con esta palabra de este mensaje debemos de aprender, reflexionar y meditar cuál es el mensaje que Dios le está dando al joven rico y le dio. Pero al mismo tiempo de aprender, reflexionar, es cuál es el mensaje a través de esta palabra que el Señor nos quiere dar hoy día a nosotros. En los dos conscientes. Y dice que Él vino corriendo. Que Él vino corriendo. Porque aún estando en la ley, que era en la ley del Antiguo Testamento que estábamos para ese entonces, pero aunque cumpliese la ley, como ya leímos los mandamientos de los sabios, este hombre tenía una necesidad. Él tenía un vacío. Este hombre estaba inseguro de lo que es la ley, de lo que es la salvación. Y él viene a los pies de Cristo a hacer una pregunta, en busca de algo que lo satisfaga y lo llene y que le dé seguridad. Así como este hombre, todos tenemos necesidad. Necesidad, nosotros estamos en Cristo, pero tenemos necesidad de todos los días buscar más y más de cuál es la voluntad y propósitos de Dios en mi vida, en nuestra vida. Y para ello tiene que dejarse que el Espíritu Santo sea el que nos llene a través de la búsqueda de la palabra y de la oración. Y no puede ser, como dice el verso 17, que vino corriendo. ¿Cómo vino este corriendo?
¿Sería por emoción? ¿Porque era religioso? ¿Con palabrería como hacen los gentiles? ¿O una más para ser visto ante los demás como religioso? Vino corriendo. Ojalá si la gente hoy día viniese corriendo a los pies de Cristo. Este hombre vino corriendo, pero no es por emoción. No debe de ser así, porque este joven estuvo con Juan el Bautista. Está en Mateo 3, versos 7 y 8. Este hombre, cuando la Biblia registra que toda Judea, Jerusalén y la provincia alrededor acudieron a Juan el Bautista, de seguro que este joven ahí estaba. Y Juan le dijo en Mateo 3, 7 y 8, al ver que los fariseos, saduceos, acudían a él, le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y le dio un mandato: haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y si este joven estaba ahí y escuchó esta palabra de Juan el Bautista, entonces, si él viene corriendo, si da fruto digno de arrepentimiento, entonces no es lo que tú sientas, ni es por emoción, ni es por lo que tú sientas, porque él por emoción vino corriendo, sintió estar a los pies de Cristo, y aún, como le he citado, si fuera religioso por costumbre, él vino e hizo reverencia. Totalmente bien, hizo reverencia. Pero escuchen todo. No es que vino corriendo e hizo reverencia, ya sea por emoción o lo que sienta, pero vino corriendo a la persona ideal, al Dios verdadero, al Dios vivo. Vino a los pies de Jesucristo a hacer una pregunta totalmente coherente, porque si ya dijimos que este hombre tenía necesidad, estaba vacío, tenía inseguridad de lo que es la ley, pues vino a la persona ideal, que es Jesucristo, a hacerle la pregunta ideal: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En eso estaba correcto. Entonces, ese joven, ¿qué es? ¿Complaciente? ¿Halagador? ¿O reverencia sincera ante Dios? Lo que él hizo, y aún le llama maestro bueno. Jesús, en cierta forma, le da una enseñanza y reproche a la vez por amor, porque para cuando esto está sucediendo todavía no está escrito el libro de los Romanos, que si lo hubiese tenido escrito, pues entonces, escrito como nosotros, entonces él lo sabría. Y miren qué le dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Le leo esto porque él le llamó maestro bueno. Y hoy nosotros tenemos escrito esto que dice en el 10. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay bueno.
Y Jesús eso es lo que le está diciendo a él. ¿Por qué me llamas bueno? Eso es una enseñanza que Jesús se la dio por amor y a la vez reproche. Entonces, la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, en el contexto vayan leyendo ahí, en el versículo 18, que dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le dice, ¿los mandamientos sabes? Si esta pregunta la dejaste ahí, entonces le diera la oportunidad para que él fuera que le contestara lo que Jesús le está diciendo. Pero Jesús, que se anticipa al conocimiento de los seres humanos, no lo deja ahí, o sino que el propio Jesús es que sigue diciendo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La pregunta la alargó el Señor y no le dio oportunidad de que Él le contestara. Terminada la pregunta de Jesús, entonces el versículo 20, Él le respondió y le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. En cierta forma le está citando ahí a Proverbios 22, 6, que dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuese viejo no se va a apartar de los caminos, dice. Este joven fue instruido desde niño, desde la juventud. Eso es lo que él está afirmando. Entonces, si ha sido instruido de esa manera, se vuelve una conversación. Jesús le preguntó de los mandamientos y él le contestó. Entonces, miren esto que dice el verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Escuchen bien, le amó. Ese le amó, podríamos hacer una comparación y cruzar los versículos cuando dice el Salmo, nada me faltará. Entonces, cuando dice que nada me faltará, nada más no es las bendiciones, nada más no es la protección de nuestro Dios. Cuando dice que nada nos va a faltar, ahí van los tropiezos, ahí vienen las situaciones, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que pasar por tribulaciones y situaciones, y ahí es, nada me faltará. Y en este verso que dice, Jesús mirándole, le amó, vamos a ver cómo es que Jesús le va a amar, porque ya él le había contestado la primera pregunta que Jesús le dijo, ¿los mandamientos sabe? Sí, le contestó. Entonces Jesús amándole le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Yo le digo, este hombre nada más escuchó hasta esa coma, de ahí en adelante no escuchó nada. Vuelvo a repetirlo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hay una coma y sigue aclarando y diciendo el Señor, pero este hombre no escuchó más. Yo le hago una pregunta. ¿Ha estado usted hablando con alguien alguna vez y antes de usted terminar el otro le corta y es él que toma la conversación? O dicho de otra manera, estamos haciendo una pregunta, bien no se hace la pregunta cuando ya el otro
le está contestando. Lo mismo le pasó a ese hombre joven rico, que Jesús está hablando y nada más escuchó, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y lo que él fue a preguntar, ya entonces no lo escuchó, se le nubló la mente, quedó sin razón, no escuchó la promesa que después de la coma, el que sigue, vende lo que tiene, lánzalo a los pobres, coma, y tendrás tesoro en el cielo. Eso es una promesa. Él no escuchó la promesa, ni supo, ni estuvo seguridad a los pies de quién está. Porque cuando él estuvo indeciso de la ley, que dudó, tenía un vacío, tenía una necesidad, tuvo inseguridad, asistió a los pies de Cristo. Él en eso estuvo seguro de asistir a los pies de Cristo. Lo que no tuvo fue firmeza de escuchar la palabra que Cristo le habló y que le faltaba una cosa. Ahí no estuvo firmeza. Entonces, si este hombre hubiese escuchado la promesa que Cristo le está dando ahí, tendrá tesoro en el cielo. Solamente por esa debió de aceptar. Pero una cosa es, muchas veces, lo que nos proponemos en la mente, los que pensamos y no actuamos. Pero es que ese joven rico, si lo miramos de otra manera, tendrá tesoro en el cielo, y fue que Jesucristo, en su ministerio, sanó diversas enfermedades, liberó gente de demonios, de diversas enfermedades en general, y muchos lo querían seguir, y a ninguno se lo permitió. Hubo uno que le dijo, Señor, permíteme, y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen su nido, tienen su casa, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, que tú no me puedes seguir. No lo permitió que lo siguiera. Pero es que curiosamente nos ponemos a investigar y si no es el único, son pocos los que Jesús, aparte de los 12 discípulos estoy hablando, que le diga, ven, sígueme, a seguir como los apóstoles. Este fue invitado por el propio Jesús, después que dice, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Eso es un gran privilegio que ese joven rico no supo aprovechar. Y si lo hubiese sabido aprovechar la oportunidad, entonces más adelante se tenía que cumplir en el ministerio de Jesucristo, que dice que tenía que ser crucificado, muerto y resucitado, y a la vez estaba profetizado que Judas tenía que vender a Jesucristo, tenía que irse a suicidar y desparramarse todas sus entrañas, y sucedió porque era profetizado y se tenía que cumplir, y se cumplió. Entonces, más adelante en los hechos vemos que hubo que hacer una escogencia entre José o Matías para completar el número de los discípulos, porque debían de ser 12. Al Judas cumplir su ministerio, entonces quedó el vacío y hubo que sustituir a Judas. Si él se hubiese prestado a la promesa que está aquí
y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si hubiesen sido 13 que están con Jesús, pues no hubiese habido que echar suerte sobre José y Matías, o sino que este hubiese sido el que tomara el lugar de Judas y formara parte de los 12 discípulos, lo cual es una super bendición, porque la Escritura dice que en la nueva Jerusalén, en el nuevo templo, habrá 12 puertas con los nombres de los 12 discípulos. Este hombre hizo una pregunta que nosotros, cristianos, en el día de hoy, deberíamos de escribirle en la Biblia por donde quiera. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y de otra manera, ¿qué no debo de hacer para perder la salvación? Deberíamos de escribirlo mucho en la Biblia, porque eso es una buena pregunta, la que Él ha venido a hacer, y precisamente a Jesucristo. Pero no escuchó solamente el enemigo, cegó o lo que sea, pero no supo aprovechar la bendición con que le dijesen: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ya no escuchó más. Se perdió de todas estas bendiciones que estamos hablando aquí. Y yo le pregunto, pueblo, hijo de Dios, ese fue el joven rico que nos da esa enseñanza, que perdió la bendición, perdió tener tesoro y de estar con Jesucristo. Hoy nosotros, ¿cuántas cosas no harían falta a nosotros? Porque a él nada más le faltaba uno dentro de la ley. Este hombre tuvo una suerte de que estuvo con Jesucristo personal hablando, cosa que nosotros anhelamos para el día en que estemos junto a Él, ver tal cual como es, porque nos lo podríamos imaginar como usted quiera. ¿Cómo nos lo vamos a imaginar? ¿Como nos lo pintan en diferentes cuadros? ¿O nos hacemos una idea de Jesús del Apocalipsis? Cabello largo, blanco, sus ojos. ¿Cómo nos hacemos nosotros hoy día la idea cómo es Jesús? Pues este joven rico estuvo hablando con el mismo Jesucristo, lo cual nosotros anhelamos. Pero a la vez, nosotros hoy día tenemos algo que Él no tuvo ni tenía, y es que nosotros como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios, y eso está en cada uno de nosotros. Si está en cada uno de nosotros, hoy día los mensajes hablan, el Espíritu habla, enseña, te corrige, te instruye, reflexiona, y nosotros se nos prometen esta misma cosa que a Él, y nosotros muchas veces, mientras que a Él nada más le hacía falta una, llevando la ley, es cuántas cosas nos hacen falta a nosotros, porque a nosotros, comenzando, nos hacen falta más entrega. Estamos muy entretenidos en las cosas del mundo. Estamos muy divertidos. Y estamos en lo que la Biblia llama que no nos afanemos, nos tenemos que afanar, porque tiene que trabajar el esposo, tiene que trabajar la esposa, y todo
porque los gastos cotidianos han crecido. Pero es que en muchas ocasiones no meditamos bien en qué tipo de piso me tengo que meter, que no se me suba demasiado, sino que yo vaya asequible. Pero es que vio un tipo de coche que me fascina. Yo lo voy a coger aunque sea a tantos años, pero está embargado. Pero es que quiere el televisor, quiere el teléfono. Y el mucho querer, nos alea que nada más no es una cosa que tenemos, sino muchas cosas. Entonces, nada más le hacía falta una cosa a él en la ley y a nosotros en la gracia. Entonces, nos hace falta mucho. Y si nosotros no hacemos lo que en el principio se leyó ahí mismo en Marcos 10, versículos 14 y 15, que dice así: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero mire que dice en verso 15, una seguridad: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo hago la pregunta de las muchas cosas que nos hace falta a nosotros. ¿Cómo hemos recibido el reino de Dios? Seguro que todos lo hemos recibido en este cuerpo, que no importa la edad que tenga, lo hemos recibido. Y seguimos viviendo en el cuerpo natural de la edad que tenga. Pero es que hay una cláusula que dice que tiene que ser como un niño. ¿Cuál es la especialidad de los niños? Bueno, pues estamos todos aquí ahora mismo presentes en la iglesia, mientras que nosotros escuchamos mensaje tras mensaje y podemos decir: Dios me habló, Dios me corrigió, Dios me enseñó. Este mensaje sí es bueno. Podemos decir todo eso, pero a la semana se nos olvida. ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está el aprendizaje? Mientras que los niños que están ahí, que los maestros lo están instruyendo, pueden dibujar, pueden colorear, y lo que van a aprender, lo van a aprender para la vida entera, para la vida que estén aquí para siempre. Y nosotros aprendemos así, aún nosotros siendo grandes, que razonamos, entendemos, muchas veces no nos dejamos instruir de lo que saben más. Muchas veces queremos sacar el viejo hombre con nuestra ignorancia, desconocimiento, y muchas veces a lo que nos instruyen no obedecemos tal cual, y no obedecemos aún la misma palabra, lo que el Señor nos enseña cada día. ¿Cuántas cosas es que tenemos que cambiar nosotros? Tenemos que cambiar mucho. Hay mucha pereza de todo. Y es que si es como un niño, hubo una conversación entre Jesús y Nicodemo, que Nicodemo, siendo maestro de la ley, desconocía de nacer como un niño. Jesús se lo tuvo que explicar y le dijo: hay que nacer del agua y del Espíritu y vivir por el Espíritu. Pero más adelante le dijo: no te maravilles de que te haya dicho: hay que nacer de nuevo. Y es ahí que en ese tiempo
muchos nos gloriamos y estamos confiados en yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia. Jesús probó a este joven rico y con decirle una cosa, dice la Biblia, que fue triste. Y yo digo, si es que no te maravilles, no es porque haya ido a un bautismo, no es porque te haya bautizado, ni porque esté en la iglesia. Hay que ver la evidencia de la prueba. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son tus frutos que tú estás dando? Mire, de fruto, ¿qué le dijo Mateo 7, 19 y 21, por favor? Gloria a Dios. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, te lo aclaro un chin, yo no le quité nada a la palabra de Dios, ahora explicándola, sí la voy a ver diferente. Dice, toda persona, porque oiga cómo le dice, árbol, ese árbol es tú o yo, toda persona que no da buen fruto es cortado y es echado en el infierno, porque es fuego, es el infierno. Así que por su fruto lo conoceréis, si es creyente, si el talento que yo te entregué, los dones, tú lo estás poniendo a los servicios de la iglesia, de los hermanos, y está trabajando para Dios. Porque el Señor es el que prueba. Entonces, así que por su fruto lo conoceréis. Y hubo otra ocasión que el propio Señor pasó por un lugar y tuvo la necesidad de comer algo. Fue buscando higo en la higuera y no encontró. ¿Qué hizo? La maldijo. Eso depende que fue en la mañana y ya en la tarde estaba seca. ¿Por qué? Por no tener frutos. Pero es que Dios, dice la Escritura, que ha preparado una viña y a esa viña le hizo de todo, la cual es Israel. Israel no dio los frutos que el Señor plantó esta viña para de cosechar frutos. No dio los frutos que el Señor necesitaba. Y el Señor se proveyó de otra viña, la cual hoy día somos nosotros. Y si el Señor no encontró frutos en la higuera y no encontró frutos en Israel, nos ha puesto a nosotros. Esto es un mensaje para aprender a reflexionar, decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo dentro de la iglesia que puedo tener los dones o talentos que el Señor me haya dado? No lo estoy ejercitando, no lo estoy poniendo en el funcionamiento. Y yo le pregunto a todos, el que sepa cocinar, el que sabe hoy día cocinar, es porque alguien lo fue instruyendo. Por ejemplo, las mujeres tienen la facilidad que la madre la van enseñando y van aprendiendo poco a poco, van teniendo fallas, pero van siendo instruidas. Pero hasta que van aprendiendo y se les suelta la rienda y cocinan solas, porque han sido instruidas, han sido enseñadas. Pero ¿cómo es que se aprende? En el ejercicio. Y por ejemplo, hay un gran factor de
de las cosas que nos faltan a nosotros. ¿Cuáles? Muchas veces tenemos desconocimiento, tenemos timidez, somos tímidos. Y es que aquí, martes, miércoles, viernes, al ministerio para uno irse soltando, porque hay oportunidad, sea quien sea. Y muchas veces, aún los propios domingos, llegamos tarde, y aún llegando tarde, quizá para no orar. Pero es que si llegamos tarde, muchas veces quizá nos vamos hacia detrás, quizá para que no nos vean. ¿Qué es lo que pasa? No queremos oportunidad, no queremos ejercitarnos a lo que Dios nos ha mandado. Para ello voy a ir terminando, y no está puesto ahí, pero en Lucas 6:46, el Señor le dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo le digo, lo que yo le mando? ¿Por qué no lo hacen? Y en Mateo 7:7, para todos aquellos que sean tímidos, que sea lo que sea, vea qué recomendación le da Mateo 7 y 8, que dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el Señor se lo explica: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es un consejo que el Señor nos da dentro de la misma palabra. Y en el mismo Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Estas son recomendaciones, pero es que nosotros en los afanes cotidianos no nos da tiempo para buscar el reino de Dios y meditar. Y en Juan 5:39 el Señor vuelve y dice: escudriñad, es un mandato. No solamente la lean, le pase por encima, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son recomendaciones que la propia palabra nos dice. Y quiero ir terminando, y para que lo vean, mire cómo se lo presenta el libro de Isaías, capítulo 35, verso 8, que todavía se lo dice más fácil el Señor, que dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Preste atención a eso que dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. El caminar con la palabra, con la oración, con la voluntad y propósito de Dios, eso no se va a extraviar nunca. Entonces, fue lo que le dije en Proverbios 22:6: cuando los niños son instruidos, mas nunca se les va a olvidar lo que aprendieron en la niñez. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? No hemos nacido de nuevo como nos manda la palabra. No hemos obedecido. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque en la iglesia general, global, pueden haber miles de congregantes y van a trabajar minoría. ¿Qué es lo que pasa? No hemos entendido
no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Este mensaje del joven rico que desperdició su vida, desperdició el futuro, nos da el ejemplo a nosotros. Y es que nosotros muchas veces nos confiamos porque somos cristianos y estamos dentro de una iglesia. Y cuando Él dio los dones, que a uno le dio 5, a otro 2 y a uno 1, el Señor le quitó el que le dio a uno, porque no lo puso a trabajar, no lo puso a producir. Este es un mensaje, sea para quien sea. Trabaje para Dios. Usted no va a trabajar para la iglesia, nosotros. Trabaje para Dios como si Dios estuviese aquí frente a frente, como estuvo el joven rico a los pies, hablando con la persona ideal, cara a cara, para que en la vida eterna, entonces, nosotros tendríamos y vamos a tener la oportunidad de contemplar a Jesús tal cual como está. Así que imitemos a este joven rico que se fue triste. No, vamos a nosotros ser valientes, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de valentía. Dios le bendiga a la persona que continúa y un buen día para todos. Amén.